buenas noches, sean bienvenidos a Reporte Estelar, quien les acompaña Stephanie de Sousa. La noche de hoy estaremos analizando en nuestro programa el incremento de la unidad tributaria que fue ajustada a partir del 1 de marzo a 300 bolívares, con lo cual también se incrementa el beneficio de ticket de alimentación a 108.000 bolívares también a partir del 1 de marzo. Nosotros tenemos a su disposición nuestra etiqueta Reporte Tributario para que haga llegar sus comentarios en nuestras redes sociales @reporte_gb y estaremos leyendo en tan solo minutos los mensajes que nos hacen llegar. Vamos a recortar de inmediato las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien en su programa del domingo informó que esta unidad tributaria iba a ser ajustada a 300 bolívares. 1 de marzo entra en vigencia el nuevo valor de la unidad tributaria, que es un instrumento tributario impositivo del país, sobre los cuales se calcula el pago de diversas modalidades de los tributos del país. Pasa de 177 bolívares a 300 bolívares. Ahora, la unidad tributaria, además, es el signo marcador para calcular el cestatique socialista. He adoptado la modalidad de proteger a los casi 11 millones de trabajadores que cobran cestatique. Yo tenía un dilema. Bajaba la base de cálculo, la mantenía, y la lógica que yo tengo es, hay que mantenerla. Porque si aumentamos la unidad tributaria, para recaudar por los impactos de la inflación criminal e inducida, debemos mantener la base de cálculo en 12 puntos para que el cestatique tenga capacidad de arropar la especulación bandida, la especulación parásita y criminal de la calle, ¿verdad? Y a propósito de estas afirmaciones que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro, varios diputados de la Asamblea Nacional han manifestado su desacuerdo con el incremento de la unidad tributaria. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos tiene la información. Gracias, Stephanie. Como siempre, un gusto saludarte y va también el saludo para quienes sintonizan Reporte Estelar. El presidente de la Subcomisión de Políticas Financieras y Tributarias, diputado Rafael Guzmán, rechazó la fijación de la unidad tributaria en 300 bolívares por no contar con la aprobación de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, del CENIAD y del Banco Central de Venezuela, detallando además que este valor atenta contra el rol de este instrumento en la economía. La unidad tributaria la hicieron inconsulta con la Asamblea Nacional, inconsulta con el Banco Central, porque el Banco Central no publica los índices de variación de precios, y no envían a la Asamblea Nacional, quien tiene que autorizar, que tiene que aprobar, que tiene que dar una opinión favorable, que es vinculante de este ajuste. Este ajuste está muy por debajo de la inflación, pero es si se quiere, el aumento de mayor proporción que se le ha hecho a la unidad tributaria en la gestión Maduro. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación del año pasado estuvo alrededor del 600%, todos los años venía haciendo un ajuste de 18%. Con este ajuste, la realidad es que la unidad tributaria está perdiendo su condición de medida de valor. La unidad tributaria está perdiendo su sentido dentro de la economía, dentro de la legislación venezolana, porque tú tenías la unidad tributaria para beneficios laborales, tú tenías la unidad tributaria para tasar como base imponible de bienes y servicios que presta el Estado, y la realidad de una tasa, de una tarifa, es que ese costo cubra una prestación de un buen servicio. Y si la unidad tributaria lo hubieran ajustado conforme a la variación de precios, la unidad tributaria estuviera por encima de los 1.000 bolívares. Eso quiere decir que un beneficio de cestatique de un trabajador estuviera por alrededor de más de 300.000 bolívares. Eso si bien es bueno para el trabajador, es muy terrible, es muy malo para la economía si no se toman las medidas conjuntas. Si se quisiera mantener el valor de la unidad tributaria que teníamos para el año 2009, la unidad tributaria tendría que estar en 6.000 bolívares.
No obstante, para que se pueda ejecutar esta propuesta, el parlamentario agregó que es necesario garantizar la materia prima para las empresas, regularizar el control cambiario y también detener la emisión de dinero inorgánico. Vale la pena mencionar que para este trabajo tratamos de pulsar la opinión de los representantes del Gran Polo Patriótico, pero tras la designación de Ramón Lobo como ministro de Economía y Finanzas y de Ricardo Sanguino como representante del Banco Central de Venezuela, el Gran Polo Patriótico no ha sumado diputados en esta comisión. Es por ahora el aporte que podemos hacer para este tema y con esto retornamos el contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos, por tu aporte. Además, está a invitar al ministro de Economía, Ramón Lobo, y también a Ricardo Sanguino, representante del Banco Central de Venezuela, a que las puertas de Globovisión y de Reporte Estelar están abiertas para manifestar su posición ante el incremento de la unidad tributaria. Vamos ahora con las declaraciones del ministro para el Trabajo, Francisco Torrealba, quien aseguró que este ajuste en la unidad tributaria a 300 bolívares no va a tener incidencia en la inflación. Ya lo hemos dicho, va a repercutir de forma positiva en el ingreso líquido del salario de los trabajadores y las trabajadoras, en el ingreso líquido de la familia y del núcleo familiar que trabaja, que labora en este país. Al subir la unidad tributaria, van a subir los estatiques socialistas y los trabajadores y las trabajadoras tendrán entonces una indexación. No es la primera vez que se incrementa la unidad tributaria, de hecho, año a año se incrementa la unidad tributaria y no surte ningún efecto negativo en las estructuras de costos ni en la salud financiera de las empresas públicas ni privadas. Simplemente se aplica como se aplicó el año pasado y el antepasado y todos los anteriores. Así que aquí solamente habrá un beneficio directo para los trabajadores y las trabajadoras que van a ver incrementado los ingresos cuando se incremente la unidad tributaria. Vamos de inmediato a leer los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales Reporte_GB, ya lo van a tener ustedes en sus pantallas, y dice el señor Ramón Benavides lo siguiente: positivo para el país, entre otras cosas, protege el ingreso del trabajador, quien es quien genera valor agregado produciendo. También un usuario que se identifica como indignado señala lo siguiente: el populismo y manipulación de las variables económicas del país han hecho un desbarajuste al valor de la unidad tributaria. Y Antonio Colina asegura el ajuste de la unidad tributaria está muy por debajo, ya que la inflación está a más del 400%, pero además la empresa paralizada que declara nada. Vamos también a consultar las opiniones de especialistas en otras regiones de nuestro país, y para ello nos vamos al estado Carabobo, porque nuestro compañero Daniel Morillo tuvo la oportunidad de conversar con el economista Miguel González, quien también fijó posición sobre el costo actual de la unidad tributaria. Gracias por el contacto, amigos de Reporte Estelar. Así es, el economista calificó de necesario el aumento de la unidad tributaria de 177 a 300 bolívares, pues considera que esto permitirá a la nación cubrir con los gastos públicos. Sin embargo, aseguró que esto pues tendrá una incidencia en los costos hacia el sector comercial e industrial, que se traducirá en inflación. Veamos. Definitivamente tiene una incidencia desde el punto de vista de costos y en consecuencia se va a traducir en inflación. Ahora bien, el tema es que desde el punto de vista jurídico se establece que en cuanto se ajusta la unidad tributaria, se debe ajustar la canasta básica en este caso. Ahora, ¿qué incidencia tiene esto ya a nivel de la canasta alimentaria? Se traduce en un incremento a nivel de todo el sector comercial, industrial, por cuanto tiene repercusión dentro de sus costos. Y desde el punto de vista de los servicios que se brindan y que se traducen a nivel de unidades tributarias también, porque tú vas a sacar una licencia, pagas unidades tributarias, ya no se calculará a 177, sino a 300. Entonces, sin duda que esto va a repercute desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista del bolsillo. Cierto es de que debe ajustarse la unidad tributaria para poder financiar el gasto público. Recuerda de que el precio de la unidad tributaria de 177 bolívares data de febrero del 2016. Entonces era necesario un ajuste para poder financiar el gasto público del presupuesto nacional del año 2017. Desde el punto de vista de inflación, incluso se estima que ha debido ser mucho más, por cuanto apenas la inflación fue mucho más que lo que se ha ajustado la unidad tributaria. Entonces, en consecuencia, era una necesidad el ajuste de la unidad tributaria para poder financiar el gasto público, pues. El economista considera que el gobierno debe otorgar el beneficio del bono alimentación a los jubilados y pensionados del país. Esta es la información que yo puedo aportar desde acá, desde el estado Carabobo, y con esto retornamos el Pase a Caracas. Adelante.
Gracias, Daniel, por este aporte, y nosotros ahora nos vamos al estado Mérida porque nuestro corresponsal, Elvis Rivas, también conversó con el presidente de Fedecámaras en Mérida, Marcos Delgado, quien aseguró que la incidencia del incremento de la unidad tributaria en el bono de alimentación afectará de forma negativa a las empresas. Hola amigos de Globovisión, gracias a ti por el contacto. Me encuentro con Marcos Delgado, presidente de Fedecámaras, quien nos va a conversar acerca de la forma en que incide el incremento de la unidad tributaria y por ende del bono alimenticio en la empresa y el comercio merideño. Esto va a repercutir enormemente, sobre todo en las empresas merideñas, que son todas pequeñas, casi todas se agrupan en pequeña y mediana industria, y la incidencia es muy alta debido a que realmente no están en plena producción. Nuestras estadísticas indican que estamos alrededor del 30% de ocupación de nuestras empresas, y del sector comercio estaremos un poquito más, 35 o 37%. Con esos números pues no es posible absorber estos nuevos incrementos en los costos pues, de las empresas. El otro punto de vista es un ingreso que realmente no perjudica notablemente al empleado, porque solo el 28% de lo que está ingresando se va a ser considerado para el cálculo de sus prestaciones sociales. Cuando termine la relación laboral del empleado 25 años después, realmente con una inflación del 600%, va a ser realmente muy difícil que pueda realmente disponer de ese dinero para adquirir una vivienda, un automóvil o quizás hasta un viaje. ¿De qué forma va el comercio merideño, la empresa merideña, sobre todo el turismo, a paliar esta situación? Mira, el turismo es uno de los sectores realmente más afectados, porque tenemos los hoteles nuestros, pues hay una altísima ocupación de empleados, pues realmente que hay que para mantener las instalaciones atractivas para el turista, y va a ser realmente uno de los más afectados en este sitio. Es realmente impagable pues, en los momentos actuales, sin producción. Al no haber producción, por supuesto, se convierte eso en sal y agua para el empleado simplemente. Bien, son las impresiones de Marcos Delgado, presidente de Fedecámaras Mérida. Con esta información retornamos a los estudios. Gracias, Elvis, por este aporte. Nosotros nos vamos ahora al estado Mérida. Allí también nuestra compañera Ana Karina Santos pudo pulsar la opinión sobre este ajuste en la unidad tributaria. Agradecemos el presente contacto con el estudio de reporte estelar sobre la unidad tributaria que regirá desde el próximo 1 de marzo. El especialista Hernán Mesa destacó que incidirá de manera directa en la adquisición de productos y traerá aún más inestabilidad en el sistema de costos y precios. Como no es un valor consensuado con todos los actores de la economía nacional, provoca un impacto negativo. En primer término, porque no está efectuado bajo los parámetros de los índices de inflación, ya que hasta la presente fecha el Banco Central de Venezuela no ha publicado ninguna cifra oficial. Precisó que el mayor impacto lo recibirán las pequeñas y medianas empresas, que deberán realizar los ajustes correspondientes para subsistir. Entre las medidas estructurales, por supuesto, es frenar el gasto fiscal, que es una de las situaciones que conlleva a que el gobierno se autofinancie con estos incrementos para poder cancelar mediante el tributo, tener dinero para poder cancelarla al gobierno mismo, quien es el gran empleador, el pago de cestatique y salario. Por otra parte, expresó que esta medida debió ser evaluada con mayor detenimiento para minimizar el impacto en la economía. De esta manera y con este aporte, despedimos nuestro contacto con el estudio de reporte estelar. Gracias, Ana Karina, por la información. Ahora regresamos a Caracas porque nuestro compañero Carlos Peñalosa también pudo conversar con algunos representantes del sector empresarial del interior de nuestro país. Carlos. Así es, el presidente de la Cámara de Comercio del Estado Apure, Vito Vinceslao, señaló que tras la modificación de la unidad tributaria y su impacto en el bono de alimentación, la pequeña y mediana empresa será la más afectada, agregando que en esta entidad se ven afectados en gran medida y se encuentran en franco deterioro. Va en detrimento de lo que es las pymes, las pequeñas y medianas empresas como tal, porque no tienen ese capital para poder soportar el pago de este bono alimentario. Entonces, en vista de eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que va a haber más adelante más desempleo. Este aumento no va a ser tomado en cuenta para el pago de prestaciones a fin de año. Eso quiere decir que nada más se está trabajando por un bono alimenticio y eso no compensa lo que tiene que ver el salario. Más allá de eso, vemos que se está tomando eso de manera unilateral, no se está llamando a las otras partes. Debería ser consensuado, debería ser discutido y que también vemos con preocupación que ninguna empresa hoy día está dando ningún tipo de rentabilidad. Eso trae como por consecuencia que va a haber
muchos cierres de empresas a lo largo de este año. Este año va a ser uno de los años más duros para lo que es el sector privado. En el estado Apure la situación está prácticamente igual que en todo el país y podría decirse que está hasta mucho peor. Nosotros tenemos un censo de la alcaldía del municipio de San Fernando donde hay un registro de aproximadamente 3.850 empresas. De esas 3.850 empresas no sabemos cuáles son las que están establecidas como tal dentro del municipio de San Fernando porque también se habla de empresas de maletín. Pero más allá de eso, dentro de esas 3.850 empresas que te estoy mencionando, podemos decirte que semanalmente están cerrando alrededor de entre 10 y 15 comercios. Hay otras personas que se están dedicando dentro de sus hogares a formar pequeñas empresas familiares para poder subsistir. Vito Vinceslao rescató el rol que tiene el sector privado en la solución de los grandes problemas económicos que vive Venezuela. Es por ahora la información que podemos aportar. Invitamos a la audiencia a participar a través de las redes sociales y retornamos el contacto con ustedes en el estudio. Gracias, Carlos, por este nuevo aporte que haces al programa de la noche de hoy. Nosotros vamos a compartir los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales y vamos a iniciar con el señor Jorvin García. Recuerde colocar la etiqueta reporte tributario para poderlos leer en vivo y directo. Jorvin García dice lo siguiente: el ajuste es necesario, sin embargo el gobierno no lo retribuye en buenos servicios. Saludos desde Trujillo. Judith Velázquez también señala: aumentan los estatiques para todos los trabajadores, a los pensionados los olvidan, pasa el tiempo y no nos dan el beneficio. Seguimos con más de reporte estelar y gremios nacionales manifestaron su posición sobre el impacto que va a tener este ajuste de la unidad tributaria sobre la economía nacional. Nuestro compañero Carlos Peñalosa es quien nos presenta la información. En efecto, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, aseveró que lo más afectado con esta modificación de la unidad tributaria será el Estado venezolano, que verá mermados sus ingresos en recaudación interna, mientras que para el sector privado significa una complicación a la hora de garantizar los pasivos laborales. Eso puede traer más bien, son más problemas al gobierno que al sector privado por una sencilla razón, que el gobierno va a tener entonces menos ingresos en términos reales para poder contar para sus gastos para el próximo año. Eso inhibe la posibilidad de generar nuevos empleos, pero es que no solamente eso, también los empresarios hoy por hoy están haciendo lo humanamente posible para poder preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo y esto atenta en contra de ese tipo de cosas. El aumento salarial, mientras no vaya con un abordaje estructural a la inflación, va a ser difícil que se pueda recuperar el salario real. Por supuesto que este aumento, a pesar de que ha estado dentro de los límites esperados mínimos, porque fíjate que aquí hay que observar algunas cosas. Con respecto al año anterior es un aumento de un 70%, pero con respecto a la indexación de la inflación, tomando en cuenta especulativamente que estuviera por el orden del 500% al cierre de ejercicio, porque no tenemos la cifra oficial, estaríamos hablando de que tiene una indexación más o menos de un 15%. Entonces está en unos mínimos de indexación por debajo, muy inferior a lo que pudiera llegar a ser la inflación, pero puede estar entre el 10, el 15 o el 20%. Además del bono de alimentación, el director nacional del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano, Gerson Hernández, agregó que también tendrá un impacto importante en materias primas y aranceles para el sector empresarial. No obstante, descartó que signifique una variación de precios notoria. Los 300 bolívares, de verdad que el incremento no representa realmente en este momento un impacto a la economía. Sabemos que el ajuste por inflación, las cifras que ha dado el Banco Central de Venezuela, que hemos venido manejando, más lo que se ha manejado con la inflación, hace ver que el aumento es prácticamente insignificante para lo que se esperaba. Algunos sectores que se oponen al gobierno incluso pensaban que iban a llegar a 1.000 bolívares, otros 500. 300 nos parece que por ahora una medida justa que nos permite a nosotros realmente proyectar ya hasta el 31 de diciembre. Ahora bien, hay algunos sectores que por supuesto hacen ver que está rezagada porque trabajan es con la referencia especulativa. Eso hace ver de que estuviese la unidad tributaria con este valor actual, 300 bolívares, como que se queda atrás. No, realmente, y reconocemos la iniciativa, la interesa, la responsabilidad con que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha asumido progresivamente algunas decisiones sobre el tema económico y que han venido desencadenando de alguna forma otro tipo de accionares
incluso en el sector nuestro que tiene que ver con la economía del país. Gerson Hernández no descartó que sea necesario modificar el valor de la unidad tributaria durante el último trimestre del año 2017 para dar continuidad a la política de regularización de manera progresiva. Son los aportes que podemos hacer para este tema y con esto invitamos a la audiencia a participar a través de la etiqueta Reporte Tributario y además retornamos al contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos, por tu aporte. Momento de despedir el programa por la noche de hoy, agradeciéndole siempre a ustedes su sintonía y los mensajes que también nos hacen llegar a través de las redes sociales, las cuales siguen a su disposición en Twitter e Instagram, @reporte_gb. Nos volvemos a encontrar mañana.